Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un pequeño compilado, un resumen de todas las funciones orgánicas que hemos visto. Hidrocarburos, ciclos, aromáticos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres y ésteres. Y vamos a ver combustión de los mismos y verificación de la ley de Lavoisier, como para cerrar un capítulo, incluido cálculos estequiométricos. Les decía, para cerrar un capítulo de la primera etapa del año. Bueno, pasemos a práctica. Bueno, antes que nada les voy a recordar cómo son las funciones orgánicas que estuvimos usando. Muy sencillos. Tenemos los hidrocarburos, que están compuestos únicamente por carbono e hidrógeno, y tenemos de cadena simple, o sea, simple ligadura, entre los carbonos se denominan alcanos. Doble ligadura entre los carbonos se llaman alquenos. Triple entre alguno de los carbonos se llaman alquinos. Los nombres, para recordarlo, tenemos que visualizar la terminación. Por ejemplo, alcanos terminan en a, alquenos en eno y alquinos en ino. Basándonos en la tabla de que empieza contando la cantidad de carbonos. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, octano, nonano, decano, desde 1 hasta 10 carbonos. Bueno, y después vimos funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas que hemos visto, tenemos la función alcohol, que sobre las cadenas carbonadas aparece un oxidril o un OH, y la terminación del nombre es ol, dándole prioridad siempre al grupo funcional. Después tenemos las funciones aldehído, que son funciones terminales, o sea, van en punta de cadena, con una simple ligadura acá, esperen que corregimos, borramos. Y la terminación del nombre es al. No hace falta numerar porque siempre están en el número 1. Después tenemos las funciones cetonas, que es un carbono con doble el oxígeno, nunca en la cadena, porque si no, en la punta de la cadena, porque si no sería un aldehído. Y la terminación es ona. Después tenemos los ácidos carboxílicos, para ser exacto, carboxílicos, que son en punta de cadena con el grupo. Es parecido al aldehído, nada más que aparece un OH en lugar de una H. Y la terminación es oico. Ácido propanoico, butanoico, etc. No, tampoco llevan número porque van en punta de cadena. Luego vimos éteres, que es un oxígeno, un puente oxígeno con dos cadenas laterales. Se nombran las cadenas, se pone la palabra oxi, el prefijo oxi, y la segunda cadena. Etano, oxipropano, por ejemplo, en orden alfabético van. Y luego vimos los ésteres, que tienen este grupo funcional, una doble cadena. La primera, que es la principal, la que contiene el oxígeno con doble ligadura, el nombre termina en ato, de, y de donde sale la segunda cadena unida al oxígeno, el nombre va terminado en hilo. Por ejemplo, pentanoato de propilo. Esos son los típicos compuestos que vimos. A su vez vimos compuestos nitrogenados, que son aminas y amidas. Aminas es un nitrógeno con posibilidad de unión de 3 cadenas. Si es una cadena sola, es una amina de tipo primario, 2 cadenas secundario y 3 cadenas terciarias. Y si tiene una sola cadena, por ejemplo, las otras 2 uniones van completadas con hidrógeno. ¿Sí? Y el nombre es muy sencillo. Hay que nombrar las cadenas terminadas en il, seguida de la palabra amina. Y luego tenemos las amidas. ¿Qué son las amidas? Tienen esta función. Una cadena principal que termina en an,
propan, amida, butan, amida, de acuerdo a la cantidad de carbonos. Y del nitrógeno pueden salir sustituyentes, que se nombran como cualquier sustituyente. Recuerden que los sustituyentes terminan en il. Se nombra la cadena que sale de acá, propil, si fuera una cadena de 3, butan, amida, si acá hubiera una cadena de 4. Bueno, acuérdense, todo sustituyente siempre termina en il. Bueno, esas son las reglas básicas y los compuestos básicos que hemos aprendido hasta ahora. Sobre cualquiera de ellos podemos realizar la combustión. ¿Qué es la combustión? Tomar cualquier compuesto carbonado, al cual vamos a llamar combustible, sumarle oxígeno, que es el comburente, y en presencia de un iniciador, calor, una chispa, lo que fuere, va a producir lo que se llama combustión. En este caso estamos viendo combustión completa, que genera dos productos, dióxido de carbono y vapor de agua, con liberación de calor, más calor que químicamente se expresa como Q, lo cual implica que es una reacción de tipo exotérmica, es una reacción que libera mucho calor. El combustible puede variar, pero los productos, el dióxido del agua y el calor, en sí son siempre los mismos. Bueno, hagamos algún ejemplo y verifiquemos la ley de Lavoisier. Antes que nada les voy a aclarar que la ley de conservación de las masas o ley de Lavoisier indica que en una reacción química nosotros tenemos reactivos, los cuales reaccionan entre sí, redundantemente hablando, y generan productos. Bueno, la masa de los reactivos, la masa, o sea, la cantidad en gramos de reactivo y la cantidad en gramos de producto deben ser iguales. Eso es verificación de la ley de Lavoisier. Y desarrollar la ley de Lavoisier nos permite seguir con lo que se denomina cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos. Bueno, veamos un ejercicio completo en el cual podemos aplicar casi todos los conocimientos vistos hasta ahora. Por ejemplo, calcular cuántos gramos de dióxido de carbono se generaron al quemar en una combustión completa 720 gramos de cualquier sustancia. Escribimos 2-metil 1-butanol. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es interpretar qué tipo de función tenemos acá. 2-metil va a ser el sustituyente, un metil, o sea, un sustituyente de un carbono solo en el número 2 de la cadena principal, y butanol es un alcohol de 4 carbonos, alcohol de 4 carbonos. Como dice 1, el grupo alcohol está en punta de cadena. Lo escribimos 1, 2, 3, 4 carbonos, reemplazamos el grupo funcional del alcohol en el carbono número 1, y en el 2 tiene un sustituyente, que en este caso es un metil, que tiene un solo carbono. Completamos con hidrógeno. 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Acuérdense que los carbonos son cuaternarios, quiere decir que tienen 4 posibilidades de unión. En este caso, este de aquí gastó una unión acá, necesita 3 más. El que tiene el número 2 al lado gastó 3 uniones, necesita un hidrógeno. Y así con el resto. Bueno, ahí tenemos la fórmula del 2-metil 1-butanol. Esta es la fórmula semidesarrollada. La fórmula molecular sería contar la cantidad de carbonos que tengo, en este caso 5, 4 de la cadena principal y 1 del sustituyente, contar los hidrógenos que tengo 3, 5, 6, 8, 11 y 1, 12, del oxidrilo, 12, y tengo
un oxígeno. Esto es la fórmula molecular del 2-metil-1-butanol, la cual vamos a usar en la combustión. La escribimos acá. Vamos a hacerlo en rojo. Carbono 5, hidrógeno 12, oxígeno 1, al cual le sumamos oxígeno. Como productos me va a generar dióxido de carbono y vapor de agua, con la consiguiente liberación de calor. Tenemos que hacer el balanceo de la ecuación. Primero empezamos con los carbonos. Del lado de los reactivos tenemos 5 carbonos, por ende va un 5 del lado de los productos para compensar. Pongo un corchete porque ese 5 no afecta solo al carbono, sino afecta al oxígeno y al dióxido de carbono. Luego sigo con el hidrógeno. Aquí tengo 12, tengo que poner un 6 adelante del agua, porque 6 por 2 son 12, pero ese 6 también me afecta al oxígeno. Si cuento los oxígenos del lado de los productos, tengo 5 por 2, 10 oxígenos más, y del otro lado 6 oxígenos. 10 más 6, 16 oxígenos. Del lado de los reactivos debería tener 16 oxígenos, pero acá ya tengo 1. Entonces, esto de acá tendrían que ser 15. ¿Cómo hago para que sean 15? Tengo que poner un número fraccionario. 15 medios. 15 medios por 2 me da 15. Más 1, 16. Ahí está la ecuación de la combustión completa planteada y balanceada. Y ahora vamos a hacer la verificación de Lavoisier, que es calcular la masa de los reactivos. Vamos a ver cuánto pesa cada uno. Recuerden que el carbono tiene un peso de 12, el oxígeno 16 y el hidrógeno de 1. Entonces, las cuentas a realizar son 5 por 12, más 12 hidrógenos por 1, más 16. Esto para el combustible. Para el oxígeno son 15 medios, que es lo mismo que 7,5, por 16, que es el peso del oxígeno, por 2. Esto es para el oxígeno. El dióxido de carbono, tengo 5 de todas esas moléculas. Cada carbono pesa 12, más 16 por 2. Y del agua lo mismo, 6 por 2 por 1, más 16. Agarramos una calculadora y hacemos las cuentas. Bueno, el agua es 18, 18 por 6 me da 108 gramos. 108 gramos. El dióxido de carbono, 220 gramos. El oxígeno, 7,5 por 2 por 16, 240 gramos. Y el combustible, que era 2-metil-1-butanol, 5 por 12 es 60, más 12, 72, más 16, 88. Bueno, revisemos la cuenta por las dudas. 60 más 12 más 16, 88. Bueno, Lavoisier me dice que la suma de los reactivos es igual a la suma de los productos. 88 más 240 da 328 gramos. Y 220 más 108, 328 gramos. Eso implica que la reacción está bien escrita, son iguales las masas de los reactivos y la masa de los productos. ¿Y esto qué nos posibilita? Realizar el cálculo estequiométrico pedido, que se hacen simplemente por regla de 3 simple. Nos fijamos los datos y la pregunta. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Esto es una de las dos cosas que tengo que vincular. Se generaron al quemar en una combustión completa 720 gramos de 2-metil-1-butanol. O sea, gramos de dióxido con gramos de 2-metil-1-butanol. Si venimos acá, gramos de dióxido con gramos de 2-metil-1-butanol. La regla de 3 sería la siguiente. Cada 88 gramos de combustible se generaron 220 gramos de dióxido de carbono. En el problema yo solicité cada 720 gramos de combustible, el 2-metil-1-butanol. Cada 720 gramos de combustible, X. Planteamos 720 por 220 dividido 88. Y esa cuenta nos va a dar 720 por 220 dividido 88, 1800. Bueno, un número redondo.
800 gramos de dióxido de carbono. Y ahí tenemos, bueno, no lo vamos a hacer en negro porque no se ve, borramos esto, volvemos, 1800 gramos, vamos a resaltarlo en amarillo ahí, 1800 gramos de oxígeno, no, de CO2, que era lo solicitado. Bueno, espero que hayan comprendido bien y que con esto podamos hacer un raconto de todos los temas vistos. Bueno, descansen estas semanas y les mando un beso. Cuídense en esta cuarentena.